escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Aleluya. Dice que Él es el que tiene la llave. Aleluya. Y si usted no tiene todavía esa llave, hoy usted tiene que salir con esa llave de aquí. Y si usted tiene esa llave ya, hoy es el día que usted la tiene que empezar a usar. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer una oración. Yo quiero que usted ore por mí. Alguien se arrimó ahí, no sé quién, pero él ya oró por mí. Me sentí, hermanos, muy confortado. Quien haya sido, Dios le bendiga grandemente. No sé quién fue, pero alguien se arrimó, puso su mano ahí y oró por mí. Pero ahora yo quiero que también todos ustedes oren por mí, para que Dios me dé palabra, y no sea mi palabra, sino la palabra del Señor Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, como siempre nos ponemos delante de tu presencia, porque solamente somos barro, bendito Dios, y no tenemos poder y autoridad, sino que tú eres el que nos das ese poder. Tú eres el que nos das esa libertad, y hoy en este día, Señor Jesús, yo te pido que quites todo estorbo, todo lo que se levante para que yo pueda vocear tu palabra. Palabra que traiga vida. Quita de mí, bendito Dios, todo estorbo y toda lengua, bendito Dios, que quiera hablar cosas que no edifican. Apártalas de mí, y yo te pido, bendito Dios, que tomes control de mi cuerpo, alma y espíritu, y que todo lo que hable sea palabra edificante, palabra de vida, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. ¿Puede sentarse y darle gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, dice que Cristo Jesús tiene esa llave. Amén. Él tiene esa llave, hermanos, y usted y yo es probable que ya hemos recibido esa llave, o algunos hoy tienen que recibir esa llave. Gloria al Señor Jesús. Es difícil, hermanos, a veces en nuestra vida tomar la responsabilidad de agarrar una llave. Todos sabemos lo que hace una llave, ¿verdad? Una llave, hermanos, puede cerrar puertas, una llave puede abrir puertas. Y es una responsabilidad grande el tener una llave, y sobre todo esa llave que Dios nos da. La llave dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave. Él tiene la llave. ¿Amén? Cristo tiene la llave, y usted y yo necesitamos esa llave. ¿Qué es esa llave, o cómo podemos nosotros encontrar esa llave? La Biblia, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, nos habla de un Dios que da dones. ¿Amén? Un Dios que da dones, un Dios, hermanos, que nos equipa para que nosotros seamos grandes aquí en la tierra, para que usted y yo podamos ejercer, hermanos, lo que anhelamos. ¿Cuántos anhelan ser usados por Dios? Amén. Todos anhelamos ser usados por Dios, y necesitamos ese equipo, necesitamos esa llave, necesitamos esos dones que solo Dios es el que los da. Solo de Dios, hermanos, usted y yo podemos recibir esos dones. Y yo quiero decirle que Dios, hermano, no le da los dones al alcohólico, al borracho, al drogadicto, al que anda ahí por la calle mendigando. Él no los va a usar. Él nos va a dar los dones a mí y a usted, que estamos trabajando y estamos siendo transformados todos los días. Estamos luchando, hermanos, y viviendo una vida cada día mejor en consagración, en santificación, y Dios ya, hermanos,
estos dones. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que uno de los dones es sabiduría. Amén. Sabiduría, hermanos. La sabiduría no es lo mismo que inteligencia. La sabiduría, hermanos, es algo más poderoso que la inteligencia. La inteligencia es aquello que nosotros podemos decir que tenemos la capacidad de aprender. Pero la sabiduría, hermanos, es saber cómo hacerlo y hacerlo bien. Y hacerlo para Cristo Jesús. Hacerlo para nuestro Dios. Dios, hermanos, hoy quiere que usted y yo recibamos o que podamos usar la sabiduría que Él nos ha dado. Dice que usted y yo, hermanos, hemos recibido la mente del Señor Jesús. Ahora ya pensamos como Cristo. Ahora nuestro poder de sabiduría es superior como antes. Decía el pastor, hermanos, antes celebrábamos los años nuevos como con droga, con alcohol, con pleitos, con pecados, con armas, pero ahora lo celebramos en victoria, con humildad. En Cristo Jesús, hermanos, con humildad, aleluya. Nuestra vida va cambiando. ¿Por qué? Porque Cristo ahora, ¿qué es lo que transformó? A veces dice la gente, y Cristo a mí me ha cambiado. Pero ¿de qué te cambió? ¿De qué nos ha cambiado? Ha cambiado nuestro pensamiento. Ha cambiado nuestro corazón. Ahora ya no hay odio, ahora amamos. Ahora ya no hay rencor, ahora perdonamos. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo cambió nuestro corazón. Cristo cambió nuestra mente y ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora amamos a nuestro prójimo. Ahora bendecimos al que nos hace daño. ¿Por qué? Porque hemos recibido del Señor Jesús esta grande sabiduría. Ahora podemos conducirnos de una manera diferente y Dios quiere que seamos diferentes. Yo no sé de dónde Dios le ha sacado a usted, yo no conozco su vida pasada, pero muchos de nosotros venimos de una vida muy desagradable, golpeados por la vida, hemos sido maltratados, quizás traíamos mucho odio, mucho rencor. Y Cristo nos sanó, Cristo nos liberó y ahora miramos las cosas diferentes. Gloria al Señor Jesús. Hoy, hermanos, en este mes de diciembre yo tengo muy buenos recuerdos porque un 18 de diciembre, hermanos, yo entregué mi vida a Cristo Jesús y fui bautizado en el precioso nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Hace 30 años, hermanos, en 1994, yo recuerdo, hermanos, que me invitaron a una campaña y fui, hermanos, a esa campaña el sábado. Y el predicador, hermanos, empezó a predicar y yo sentía, hermanos, algo cuando él hablaba. Y aquello me movía, hermanos, y terminó la predicación y dijo, pónganse todos de pie. Y nos pusimos de pie, hermanos, y él empezó a predicar y hacer el llamamiento. Y recuerdo, hermanos, que era una campaña al aire libre. Estábamos al aire libre, hermanos, en una carpa solamente. Estaba frío. Pero recuerdo, hermanos, que yo empecé a sentir algo, hermanos, que no podía controlar mi cuerpo. Y iba con uno de mis cuñados, hermanos, y yo quería agarrarme de mi cuñado para no moverme. Y mi cuñado, hermanos, no, hombre, ya que se quita, hermanos, y sale corriendo por allá. Yo, hermanos, cerré los ojos y empecé a sentir algo poderoso. ¿Qué era lo que sentía? El poder de Dios, que Dios me estaba transformando, Dios me estaba cambiando, Dios estaba llegando a mi vida. Yo no conocía ese amor, yo no conocía esas caricias que Dios estaba haciendo. Y recuerdo, hermanos, que empecé a tumbar sillas.
Y de repente, hermanos, ya no encontré esas sillas. Y yo, hermanos, no podía abrir mis ojos. Y yo oía, hermanos, algo hermoso. Y oía que el predicador, hermanos, decía cosas hermosas. Y la gente alababa y glorificaba a Dios. Esto, hermanos, pasó por algunos minutos. Y cuando abrí mis ojos, hermanos, estaba en el altar. Estaba allí en el altar, hermanos, y todos decían: Él se ha gozado. Él ha recibido a Cristo en su corazón. Y yo, hermanos, estaba espantado. Era mi primera vez que yo iba a una iglesia. Era mi primera vez, hermanos. No sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo, pero Dios sí lo sabe. Y si alguien está hoy en este día por primera vez, no se nos espante. Así somos los cristianos, somos medio locos para alabar a Dios. Brincamos, saltamos, remolineamos, corremos, aleluya, y hacemos locuras porque estamos en Cristo, libres, amén. Gloria al Señor Jesús. Ya no necesitamos alcohol, ya no necesitamos hacer droga. Ahora ya no hacemos estas pantominas para hacer reír a alguien, sino para adorar al Rey de Reyes, para glorificar a Cristo, aleluya. ¿Y cómo no estamos tan agradecidos, hermano? Recuerdo que ese fue un día sábado. El día domingo, hermano, yo quería sentir lo mismo. Era la culminación de la campaña de 3 días, pero ya era dentro del templo. Ahí los que conocen Aurora, era, hermanos, ahí en la iglesia que está por la Steak, donde está una free market. Ahí, hermanos. Y recuerdo, hermanos, que yo decía: Dios, si yo vuelvo a sentir lo que sentí ayer, yo me bautizo, porque iba a haber bautismos. Y empezó, hermanos, la alabanza, y yo quería sentir aquello hermoso que había sentido ese día antes. Y empecé, hermanos, a sentir otra vez la presencia de Dios. Y ya, hermanos, empecé a brincar y a saltar y a remolinear, hermanos. Y aquello hermoso, hermanos, se paró la alabanza. Y yo decía: ¿por qué? Yo quería más. Yo quería que aquello no parara. Había, hermanos, recuerdo, era, hermanos, 9 bautismos. Eran 8 jóvenes y una hermana. Recuerdo que el pastor, hermanos, yo le dije que quería bautizarme. Y él me dijo: ¿y de qué familias vienes? ¿Conoces el evangelio? Yo le digo: sí, soy de allá de México. Le digo: todos mis familiares son evangelistas. Pues no sabía, hermanos, ni qué decir. Yo no sabía qué decir, hermanos. Y allá yo soy de un rancho de Durango, hermanos, en mero la sierra. Y a veces decían, hermanos, que iban los evangelistas a hacer servicio. Y yo por eso dije: sí, soy evangelista. Mi familia es evangelista. ¿Y de dónde? Y a ver, dime los nombres. Y que me acuerdo, hermanos, el nombre de un tío que, hermanos, era muy conocido. Sí, lo conocemos. ¿Y has ido alguna vez a la iglesia? Y, hermanos, y que miento y que digo que sí. ¿A cuál? Y no, ¿dónde? Decía, hermanos, si no conocía ninguna iglesia. Y ya me dijeron los ministros, dice: es una responsabilidad muy grande, dice, lo que vas a hacer. ¿Estás seguro? Le digo: yo estoy seguro que puedo. Es que no conoces de la Biblia, no importa, pero yo quiero bautizarme. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero seguir sintiendo eso hermoso que yo sentí. Ahí, hermano, yo sé que Dios me entregó una llave. Ahí Dios me dio un llamado. Ahí Dios, hermanos, me sacó de un mundo terrible que yo venía viviendo. Yo a la edad, hermanos, de 8 años, perdí mi padre. Mi padre, hermanos, a la mayoría del tiempo pasó aquí en Estados Unidos. Y él, hermanos, iba de vez en cuando. Y él, hermanos, le gustaba mucho el alcohol y le gustaba mucho los juegos de azar. Desafortunadamente, hermanos, era una persona débil y tuvo, hermanos, por ahí algunos problemas con mi madre. Y él, hermanos, en la graduación de mi hermana mayor, él decidió quitarse la vida. Estaba la fiesta, hermanos, y yo andaba feliz porque andaba con mi papá. Y mi papá, hermanos, estábamos afuera de la fiesta.
Y recuerdo que él me dijo, hermanos, vaya para adentro y dígale a su mamá que me voy a quitar la vida porque ella no me quiere. Yo, hermanos, obediente, me voy. El salón, hermanos, estaba lleno de gente. La puerta estaba llena. No podía entrar, hermanos, cuando escucho un disparo. Y volteo y veo a mi padre cayendo. Y la gente empezó a gritar y a decir que le dispararon. Salieron mis tíos, hermano, todos, como decimos, hermano, con las pistolas en mano. ¿Quién fue? Empezaron a rodear el edificio. Y pues, ¿dónde estaba el muerto? Ahí. Y el que lo mató no existía, no aparecía. Y el arma tampoco no estaba. Aún, hermanos, a alguien se le ocurrió por ahí tomar esa arma, hermanos. Se le hizo fácil mirar el arma y tomarla. Esa persona se echó toda la culpa. ¿Por qué? Porque no sabían, hermanos, con exactitud qué había pasado. Pero yo recuerdo, hermanos, que empecé con un trauma. Y yo empecé, hermanos, con un odio y con un rencor hacia mi madre. Y yo sabía que mi madre había sido culpable de aquello. Y yo empecé, hermanos, yo soy hijo único, varón. Tengo 3 hermanas. Mi madre me había criado, hermanos, con toda la mano. Mi madre me amaba. Mi madre, hermanos, me demostraba el cariño. Yo a los 8 años todavía dormía en los brazos de mi madre. Aquel amor grande que yo tenía por mi madre se empezó a convertir, hermanos, en odio, en rencor. Empecé a sentir desprecio, hermanos, por mi madre. La vida yo no tenía sentido. Empecé a creer que mi madre ya no me quería. Y empezó el diablo, hermanos, a trabajar en mi vida. Empezó a hacerme un grande daño. Luego me llevaron al pueblo, hermanos, a estudiar. Ahí estudié, hermanos, por 3 años. Luego me regreso a la sierra nuevamente y me vengo para acá a la edad de 14 años. La gente nos humillaba. La gente nos hacía, hermanos, grande daño. ¿Por qué? Porque allá en la sierra, hermanos, se necesita la figura paterna. La demás gente, hermanos, es aprovechada. Yo recuerdo, hermanos, que me encontraba cuando iba allá por el campo a niños de mi edad, hermanos, me agarraban, me pateaban, me bofeteaban. Pero yo no tenía hermanos, no había quien me defendiera. Me vengo, hermanos, a los 14 años y yo venía, hermanos, con la intención de trabajar y tomar poder, hermanos, para ir y vengarme de todos aquellos que me habían hecho daño. Pero Dios tenía otro plan. Dios, hermanos, tenía un plan diferente al mío. Dios no quería que yo me manchara mis manos con sangre, hermanos, que no debía. Porque Él, hermanos, iba a limpiar mi corazón de todo el odio y el rencor que yo traía. Me vengo, hermanos, a los 14 años y recuerdo, hermanos, que llegué con unos tíos y un cuñado, hermanos, de mi tío era narcotraficante. Y había llegado, hermanos, un cargamento, recuerdo, de California. Tenía un carro, hermanos, cargado. Y ese carro ellos creían que venía, hermanos, ellos le llamaban que traía cola. Sino que la policía lo venía siguiendo. Él se para, hermanos, en la calle, se mete a una cantina y tira las llaves. El carro ya tenía, hermanos, 2 días ahí, no hallaba quien fuera a abrir ese carro. Y yo recuerdo, hermanos, que yo escuché, para ese entonces yo tenía 16 años. Yo recuerdo, hermanos, que escuché y yo dije, si ustedes me dan la oportunidad de trabajar con ustedes, yo abro ese carro. Recuerdo, hermanos, que fui, quebré el vidrio de la parte de atrás porque era de 4 vidrios, de 4 puertas. Quebro el vidrio, hermanos, jalo el asiento, me meto por el asiento de atrás con un desarmador, hermanos, boté el seguro. Era todo lo que tenía que hacer. Pero ya pertenecía, hermanos, a un cartel. Ya me sentía poderoso. Recuerdo, hermanos, que me dieron $115. Le estoy hablando del año 90. Y ahí, hermanos, el diablo me empezó a arrastrar. El diablo me empezó, hermanos, a meter. Y el diablo empezó, hermanos, a desviarme. Porque el diablo conoce el propósito de Dios en nuestra vida. El diablo me quería destruir. El diablo, hermanos, quería que yo no llegara a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y el diablo quizás ahora a usted le está estorbando. Quizás a usted lo está desviando del propósito de Dios.
Pero Dios, hermano, donde usted se meta, Dios de ahí lo va a sacar. Y aunque usted se niegue, Dios le va a usar. Y aunque usted crea que no sirve para nada, Dios sabe que sirve para algo. Y lo que usted no conoce, Dios ya lo sabe. Y lo que no existe, Dios ya sabe que existe. Aleluya. Y Dios ya sabía, hermanos, que en este día yo tendría que estar aquí contándole parte de todo lo que viví. Y todo lo que el diablo, hermanos, hizo con mi vida. Que el diablo, hermanos, vino trayéndome y acarreándome odio. Empecé a meterme, hermanos, entre más en el narcotraficante. En varias ocasiones, hermano, en varias ocasiones, por lo menos 3 veces, hermano, me llegaron a poner una pistola al frente de los ojos. ¿Por qué no disparó? Porque Dios, hermano, tiene poder para que no dispare. Porque Dios tiene el poder de la vida. Él tiene la llave, hermanos, de la vida y de la muerte. Él jamás va a permitir, hermanos, que usted y yo moramos hasta que cumplamos el propósito de Dios. Aleluya. Y el diablo, hermanos, él creía, él pensaba que me iba a destruir, pero él no contaba, hermanos, con que Dios ahora, aquel poder que yo quería recibir, aquello, hermanos, que yo anhelaba, hermanos, en mi corazón vengarme, pero Dios transformó mi vida, Dios cambió mi corazón. Y aquello que yo buscaba, hermanos, que la gente me respetara, Dios me puso, pero en una manera diferente. Ahora la gente, hermanos, me llama pastor. Ahora la gente me llama siervo. Ahora la gente me mira, hermanos, con corazón diferente. Y yo pensaba, hermanos, que con el poder, que con el dinero, que con las armas, hermanos, yo iba a recibir poder. Déjenme decirle, jóvenes, el diablo les va a ofrecer todo esto, pero es mentira de Satanás. Lo único que va a hacer es que usted va a venir golpeado, pero va a regresar a los pies de Cristo. Y aunque usted se salga y ande allá afuera, y aunque sea hijo de pastor o quien sea, hijo de cualquier hermano, déjeme decirle que a donde vaya Cristo lo va a traer. Pero va a llegar todo golpeado, va a llegar todo, hermanos, ya confundido, pero Cristo siempre va a estar con usted. Yo quiero decirle que la sabiduría, hermano, de Dios es superior a la sabiduría humana. Dios, hermanos, empieza a cambiar mi vida. A los 21 años entrego mi vida a Cristo. A una corta edad, hermanos, solamente un poco de tiempo, el diablo me tuvo esclavizado. El diablo, hermanos, me tenía apartado del propósito de Dios. Y yo digo, hermanos, ahora, si Dios me sacó de aquel mundo, ¿para qué voy a practicar y vivir lo mismo que viví antes? ¿Para qué voy a seguir odiando? ¿Para qué, hermanos, voy a seguir en el mismo mundo, no más que disfrazado acá con el traje de pastor? No, hermano, cuando Dios a uno lo transforma y estamos agradecidos con Dios, entregamos nuestra vida a Dios. Gloria al Señor Jesús. El discernimiento, hermanos. El cristiano necesita discernimiento. Tenemos que discernir, hermanos, cuando viene el diablo y nos ofrece cosas para sacarnos del propósito de Dios. Tenemos que estar alertas y pedirle a Dios ese don, el don del discernimiento. Recuerdo, hermanos, hace 13 años apenas, hermanos, a mí me ordenaron como pastor. Cuando yo me salí, hermanos, del narcotráfico, ellos me dejaron salirme porque ellos sabían que había entregado mi vida a Cristo. Y ellos me dieron, hermanos, oportunidad de salirme con condiciones. Tenga cuidado, joven, de meterse en las pandillas. Tenga cuidado, joven, de meterse en el narcotráfico. ¿Saben por qué? Porque el día que se quiere salir, puede ser que le digan que no. Recuerdo, hermanos, que me dejaron salir, hermanos, y cumplir, hermanos, con todo, porque nosotros trabajábamos con diferentes claves. Todo, hermanos, lo hacíamos con claves. En aquel entonces se usaban los beepers, se usaban los teléfonos públicos. Marcábamos al beeper, mandábamos claves y sabíamos lo que significaba en cada clave.
Y no crea que la historia, hermanos, es tan fácil para contarle en 10 minutos. Déjenme decirle, hermanos, que tuve que parar en la cárcel. Déjenme decirle, hermanos, que tuve que presentarme ante un juez y me dijo que iba a pasar por 30 años ahí. Pero yo, hermanos, sabía que había un Dios que existía. ¿Sabe cuánto tiempo, hermanos, Dios dejó que yo estuviera ahí en esa cárcel? 2 semanas. Solamente, hermanos, 2 semanas. No fueron 30 años, como decía el juez. El delito, hermanos, era grave. Pero Dios, hermanos, siempre es el mejor abogado. Es el mejor juez. Él no le va a fallar. Él, hermano, no le va a condenar. Porque Él es un Dios justo. Él hace justos juicios. Aleluya. 2 semanas, hermano. Recuerdo que paro a la cárcel en cuanto me meten y me regalan una Biblia. Muchos hermanos no tienen Biblia, pero en la cárcel, hermanos, sí le dan una. La necesitamos antes de ir ahí. Gloria al Señor Jesús. Dios me saca de ahí, hermanos, y Dios me ha sacado de muchos accidentes. Dios me ha sacado, hermanos, de tantas cosas que Satanás ha hecho. Mire, déjeme decirle, hermanos, que cuando mis amigos, aquellos con que yo trabajé, algunos, porque otros están en la cárcel y otros están en el panteón, porque ahí es donde Satanás quiere que terminemos. Cuando entro, hermanos, que me ordenan al pastorado y empiezo a trabajar, aparecen mis amigos. Aquellos viejos amigos, hermano. Ven para acá, ya sabemos, dice. Ahora queremos que nos ayudes. Ahora querían, hermanos, que les ayudara. El discernimiento es importante. Te damos 100,000 y nos regresas 75,000. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Vienen ellos, hermanos, y me dicen, te vamos a dar $100,000 y solamente nos tienes que regresar 75,000, pero tienen que entrar al banco de la iglesia y salir limpiecitos. El discernimiento, hermanos, dice usted, oiga, $25,000 es buen dinero, ¿verdad? Pues Dios es el dueño de él, hermano. Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño, hermano. Usted y yo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Y cuando Dios, hermano, le pone el discernimiento y le dice, no caigas, no le creas a Satanás. Son las trampas del enemigo. Y yo le aseguro, hermanos, que saliendo de aquí, usted y yo somos tentados a muchas ofertas de Satanás. Pero por eso Dios, hermano, nos ha dado esos dones, nos ha dado esa llave para abrir y para cerrar. Tenemos que cerrar, hermanos, esas puertas. Tenemos que decirle al enemigo que no aceptamos sus ofertas porque son destructoras. Quiere robarnos, quiere destruirnos, quiere matarnos, quiere que paremos, en el infierno. Ese es el deseo de Satanás, hermano. Dios sueña con vernos en el infierno. Pero Cristo, hermanos, ya nos vio en el nuevo paraíso. Ya nos vio en el jardín del Edén. Porque lo que no existe, Dios ya lo ve. Dios ya lo sabe. Dios ya le vio a usted. Dios ya le vio a usted en el jardín del Edén. Yo no sé si tiene que llegar con un pie. Yo no sé si tiene que llegar con una mano. Pero si usted no obedece a la voz de Dios, Dios también le tenga que quitar un riñón. ¿Cuántos enfermos están aquí de riñón? ¿A cuántos traen la riuma ahí en un pie? Ya le anda pegando Dios y dice, ahí te voy a dar y te voy a dar hasta que obedezcas. Amén. Pero no te vas a ir al infierno. Vas a llegar allá con un riñón. No importa. Vas a llegar allá con una mano, no importa, pero vamos a llegar porque Él ya nos vio allá. Satanás sueña con vernos en el infierno, pero Cristo Jesús ya nos vio, hermanos. Por eso vino a traernos una llave, la llave de poder. Él tiene la llave, Cristo tiene la llave. Él ha venido a darnos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo necesitamos esa llave de fe. Mire, hermanos, una iglesia fuerte necesita una iglesia llena de dones.
Y no se sienta mal, ustedes hijos que han nacido en el Evangelio, también pueden ser usados grandemente por Dios. Claro que sí. En una ocasión, hermanos, a veces, estábamos platicando hace poco con mi esposa de un hermano, hermanos, que él era el líder de música y Dios lo usaba grandemente, hermanos, en la alabanza, pero no tenía testimonio. Y no hallaba, hermanos, qué contar para sentirse importante. Y un día se le ocurrió decir, hermanos, que él había hecho pacto con el diablo, que él quería ser satánico. Y luego, hermanos, entró el discernimiento. Amén. Porque debe de hacer discernimiento, hermanos. A veces la gente cuenta cosas que no son, no existen. Y le digo, hermano, eso que usted está diciendo, usted no sabe qué palabras de muerte está hablando y la puerta que le está abriendo a Satanás. Le digo, mire, no necesitamos a veces un grande testimonio para ser usados por Dios. El diablo ya nos golpeó, el diablo ya nos hizo mucho daño. Dios sanó nuestro corazón, pero sufrimos mucho. Jóvenes, ustedes que han nacido en el Evangelio, no necesitan un grande testimonio de afuera, sino un grande testimonio de adentro. El diablo nunca me sacó, el diablo nunca pudo, el diablo me ofreció, pero jamás caí en él. Es más grande el testimonio que decirle que éramos borrachos, que éramos drogadictos, que hicimos cosas que solamente Dios las puede perdonar. Pero los jóvenes que han salido acá en el Evangelio y que han nacido, tienen el privilegio de nacer con una llave. Nosotros, hermanos, por la gracia y misericordia de Dios, recibimos esa llave. La llave de la vida y de la muerte la tiene Cristo Jesús. Aleluya. La iglesia, hermano, necesita gente de dones. ¿Cuántos miedosos hay aquí? No muchos, ¿verdad? Hoy no vinieron, hermano. Hoy no vinieron los que tienen miedo. Mire, si el miedo fuera bueno, yo sería el más miedoso de todos. Pero el miedo, hermano, no nos ayuda para nada. Sino al contrario, dice que Dios, hermano, Cristo, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Aleluya. Dominio propio. Andamos queriendo cambiar al hermano, a la hermana, ¿verdad? Es que la hermana estaba, yo tengo don de discernimiento. Hermana, usted anda mal. Hermano, usted anda mal. Y el discernimiento para mí no hay. Yo soy el perfecto aquí, ¿verdad? Yo soy el santo. Recuerdo, hermanos, en una ocasión yo le dije a mi pastor, le dije, pastor, a mí se me hace, le digo, que en el altar hay pecado. ¿Cómo? Pues yo miro, le digo, como que no está muy bien ahí la gente en el altar. Digo, súbase usted. Dije, santo Dios, ¿para qué hablaba? ¿Verdad? Digo, súbase usted, hermano, que santo. Y bajamos a todos. Dije, perdónenme, pastor, ya no vuelvo a hablar de eso. Hermanos, cuando hay pecado se tiene que decir, pero no hay que creernos superior a otro. A Dios, hermanos, dice que tenemos que tener discernimiento y revelación, fe, dones de sanidad. Aleluya. ¿Le gustaría tener el don de sanidad? Sí, pero no va a tener tiempo para ir a los enfermos, ¿verdad? Hoy no, que vaya el pastor. De un enfermo, ¿a quién le llaman? Al pastor. ¿Verdad que sí? Ay, pastor, si viera que enfermedad, venga a orar por mí. Ahí en la iglesia, hermanos, tenemos una hermana que me consigue por todos lados, hermano, para que yo vaya a orar. Si alguien se mueve de casa, ella dice, el pastor va y ora por su casa, aunque nadie, hermano, nunca ha ido a la iglesia. Y allá anda el pastor ungiendo la casa, hermano. Se murió alguien, el pastor va allá al sepulcro, va a todos lados, hermano, la hermana me consigue trabajo. El pastor. ¿Quién hace todo? El pastor. Óigame, el pastor recibe, hermanos, un bonche de llaves y Dios, hermano, le dice, empieza a repartir las llaves. Escuché que dijo el pastor que les va a entregar, hermanos, el liderazgo. ¿A quiénes? A los que van a recibir una llave. Uno confía, hermanos, en darle esa llave. Y uno, hermanos, cree que esa persona va a usar la llave correctamente, como Dios quiere, como nosotros anhelamos, hermano. Los pastores necesitamos una grande ayuda de ustedes, solo no podemos.
Dios nos ha dado esa llave, la llave de la responsabilidad, la llave de pastorear, pero necesitamos hermanos, hermanas que nos ayuden. Esa llave, hermanos, en Isaías capítulo 22 y verso 22 dice: y te voy a dar una llave que cerrarás puertas y nadie podrá abrirlas. ¿Cuántos saben qué era la llave de David? ¿A dónde entraba David con esa llave? Al palacio donde estaba todo el tesoro. Amén. Donde estaba el tesoro, hermanos. Es lo que representa acá, hermanos, en la tierra. Esa llave. Imagínense, hermanos, que el pastor le dé una llave. La llave, hermanos, de los ministros. ¿Qué espera el pastor que hagan los ministros, hermanos? Que le ayuden. A veces, hermanos, vamos a orar por el pastor y vienen y le levantan las manos, porque a alguien le levantaba las manos a Moisés. Amén. Y ahí están levantándole y casi le sacan la mano a uno, hermanos, para acá. Les tiran tanto la mano, hermanos, uno de cada lado y hasta 2 o 3 hermanos, que ya termina uno casi en el viento, estaba arrodillado y terminó parado y ya está de puntitas, hermanos. Le están levantando las manos. Están, hermanos, en el simbolismo que están con Él, ¿verdad? Hermanos, vamos a meternos a un ayuno de 15 días. Hermanos, si vieran a mí cómo me duele la cabeza cuando ayuno. Empezamos a ver aquellos que nos levantaron la mano y casi nos tenían en el viento. Empezamos a ver a veces, hermano, el miedo. Usted, pastor, puede. Vamos a orar por usted. Estamos con usted. No vamos a poder ir, pero vamos en espíritu. ¿Verdad? ¿Conocen al hermano José Antonio Ramírez? Un grande hermano, ¿no? Siempre a veces agarramos de charla porque él sabe, hermanos, esto. Nos congregamos en la iglesia de West Chicago y se hacían tamales. Y dice el hermano, no voy a poder ir, dice, pero voy a andar en el espíritu ahí con ustedes. Le tocó trabajar ese día. Y todos haciendo tamales ahí, hermanos, y se empezó a juntar un montón de ollas y que se caen las ollas, hermano. Y dicen, es el hermano José Antonio. Dice, vino a lavar las ollas. Y lo agarramos de juego, hermanos. Después jugábamos con él y decíamos, hermano, no lavó las ollas, nomás vino a tumbarlas. Hay veces, hermano, que tenemos miedo a esa llave que se nos dio. Tenemos miedo usarla. Amén. Y hay una puerta, hermanos, que se tiene que abrir, pero hay otras que se tienen que cerrar. Aquí, hermanos, dentro de esta iglesia, yo estoy seguro que hay líderes que necesitan ponerse en una puerta y cerrarla y no dejar salir. Y unos tienen que estar abriéndola para que entre. Para que entre la bendición. Para que entre, hermanos, la libertad. Para que entren esos dones de sanidad. Aleluya. Dios quiere, hermanos, que dentro de la iglesia, no solamente el pastor, dice la palabra de Dios, hermanos, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos el pastor pondrá sus manos y sanará. ¿Sí dice así? No, hermanos, dice que el que creyere y fuere bautizado, no solamente el pastor, el hermano, la hermana, hermanos, puede orar. Dios le ha dado esa libertad y ese poder, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Hemos recibido esa llave. Hemos recibido ese don. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben si usted tiene el don de sanidad? Necesita ir a un hospital y orar por el enfermo. Si el enfermo sana, Dios le respaldó y a lo mejor usted tiene el don de sanidad. Mire qué bonito, hermanos, cuando uno sabe que alguien tiene el don de sanidad, ¿verdad? Vamos a llevarnos al hermano, Dios lo usa. Los hermanos empiezan a hablar y a decir, ¿saben que cuando ora el hermano fulano por nosotros, hemos sentido la presencia de Dios? La enfermedad se fue, el dolor se me quitó. A lo mejor allá estaba sentado en la banca el que estaba orando, aunque no pasó y puso las manos, pero él de allá oró. Pero no ejerce, hermanos. A veces no ejercemos ese poder y ese don que Dios nos ha dado. Déjeme decirle que Dios, hermano, no da el don de la murmuración.
Ese no es don. ¿Verdad que no? Ese, hermanos, hay en las iglesias, abunda. ¿Verdad que sí? Nos juntamos en cualquier casa y vistes al pastor, vistes a la esposa, vistes a los hijos del pastor. Fíjense, hermanos, que mis dos hijos mayores, ellos no quieren ir a la iglesia por todo lo que ven. Y ellos no tienen el llamado, hermanos. Los hijos del pastor no tienen el llamado. Lo tenemos nosotros. La responsabilidad es de nosotros. Nuestros hijos, hermanos, no deben de ser agredidos. Nuestros hijos no deben de ser tachados con el dedo. ¿Sabe por qué? Porque ellos, hermanos, están ahí como está usted. Nosotros, hermanos, hicimos un compromiso con Dios. Que pase lo que pase, se pueden ir todos, pero nosotros nos tenemos que quedar. Nosotros necesitamos gente que cierre esa puerta y no deje ir a la gente. Que al lastimado lo levante, lo restaure. Aquel que ya no viene a la iglesia, hermanos, hay que ir por él. ¿Quién? El pastor. No, hermanos. Ahí están los líderes de varones, de damas. ¿Para qué los queremos? Necesitamos líderes. ¿Dónde están los ministros? Hermano, sabe que el turno que tengo no me da tiempo para nada. Y ya me agarré un part-time porque me compré un carrito nuevo. Está tremendo, hermanos. Déjenme decirle que nosotros necesitamos la ayuda suya. Nosotros necesitamos que usted tome esas llaves el día de hoy. Nosotros necesitamos gente comprometida. Y yo sé que en esta iglesia hay gente comprometida. A veces, hermanos, yo les digo a los hermanos, sinceramente, hermanos, sin sentirse mal, sin que ustedes se sientan humillados, pero si alguien trabaja en las iglesias son las hermanas. Si usted pone una hermana de protemplo y pone un varón, termina el varón, hermano, renunciando a los 6 meses. Y decir, nadie me apoya, no he podido recaudar fondos, siempre los invito y nadie quiere. Pone una hermana y ese hermano le hace tremendo tesoro. Se la pasa haciendo tamales, se la pasa, hermanos, invitando, vendiendo y haciendo todo. ¿Quién anda en el evangelismo? Las hermanas. Mire, hermanos, yo estoy seguro que si le dijera yo, póngase de pie aquel que una hermana lo invitó a la iglesia, se paran, hermanos, un 80%. Si usted le dice, invite el varón que invitó a alguien que se levante, poco se levanta. Porque los varones trabajamos, hermano, diferente, ¿verdad? El don ese lo tienen las hermanas. Esa gracia la tienen las hermanas. No, déjeme decirle que todos tenemos la gracia. Todos, hermanos, hemos recibido el llamado y todos necesitamos ejercer ese grande llamado que Dios nos ha dado. Y este año 2025, hermanos, es un año de victoria, donde hay que abrir esas puertas que estuvieron cerradas. Esas puertas, hermanos, que nadie quiso abrir, ahora las vamos a abrir en el nombre del Señor Jesús. Esas puertas que se nos cerraron en el 24, hermanos, las vamos a abrir. Y las puertas que deben de estar cerradas, hermano, y que se abrieron, las vamos a cerrar en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hoy en este día, hermanos, yo quiero decirle que usted y yo hemos sido llamados a servir y a tomar esa llave. ¿Cuántos pastores habrá sentados aquí? Muchos esposos de pastores. ¿Y por qué? Dice usted. Porque yo sé, hermanos, que si algo Dios anhela es darnos dones y equiparnos y ponernos la armadura de Cristo Jesús. No le tenga miedo, hermanos. No le tenga miedo. El que va a estar con usted es mayor que todas las críticas que puedan venir contra nosotros. Gloria al Señor Jesús. Usted y yo estamos, hermano, aquí en este mundo. No pertenecemos a Él, porque un día corto Cristo va a venir por nosotros y nos va a decir, hermanos, ¿qué hiciste allá? Va a decir, apoyé al pastor, le levanté las manos cuando orábamos por él. Amén. Casi le sacó el hombro y tuvo que ir allá con el que le da masaje, ¿verdad? Que le da unos sobados. Bendito sea el Señor Jesús. Pero qué hermoso que usted va a entrar y que le diga a Dios, este eres tú, aquel que duplicó los talentos. Aquel que se le dio 3 y hizo 6, aquel que se le dieron 5 y hizo 10, aquel que tuvo 1 y lo enterró. Eso está en Aurora. Amén.
Los hermanos de Aurora, hermano, entierran los talentos. Pero usted es el que los multiplica, amén. Gloria al Señor Jesús. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Gloria al Señor Jesús. La llave, hermanos, el simbolismo de una llave es para abrir. ¿Cuántos de ustedes conocen el carro del pastor? ¿Sí lo conocen? Si el pastor le diera la llave y le dijera, vaya a mi carro y tráigame algo, ¿qué tan rápido vendría? ¿Cuántos saben dónde se estaciona el pastor? Hay iglesia, hermano, que el pastor donde llegue, ahí se estaciona el pobrecito. Nadie le respeta y le dice, hermano, lo sugieres, déjele esta estación. No, hermano, a mí no me lo deja. Hay pastor, hermano, que con la humildad le quieren dejar a otros el estacionamiento. Pero lo sugiere, hermano, los copastores, los ministros, hermano, para eso están, para ayudar al pastor. ¿Sabe qué, pastor? Este es su estacionamiento, usted se debe estacionar aquí. Esta es la hermana que llega ahí chuequeando en la silla de ruedas o con las muletas. Ese es el trabajo, no es del pastor. Si el pastor ahora le diera la llave a usted, vaya a mi carro y tráigame algo, no sé qué tanto se tardaría. Pero si yo le diera las llaves de mi carro, ¿qué tan pronto vendría? Tal vez pronto, porque a lo mejor conoce todos los carros de todos los hermanos y va a ver, este carro no haya venido hoy. Pero si otros carros nuevos están ahí, usted no va a saber cuál es. Y si en el control no dice el modelo del año, ahí se la va a pasar queriendo abrir la puerta del carro que no es, ¿verdad? Así pasa a veces, hermano, con nuestros dones. A veces queremos hacer cosas y abrir puertas que no se nos dio una llave y solamente traemos una copia, ¿verdad? Y el que trae, hermanos, la llave maestra, ese, hermanos, abre todas las puertas. Y los que navegamos la llave maestra son los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Son los que vivimos para Dios, los que dependemos de Dios, hermano. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Dónde están los músicos de los pianos? Sí hay, yo sé que hay. Y yo sé que hay más músicos, hermano. Y hoy vamos a orar por los músicos. Hoy vamos a orar por los músicos. Esos músicos, hermano, Dios en el 2025 los va a usar grandemente. Dios los va a usar grandemente, hermano. Dios les dio ese talento y ellos lo tienen que ejercer, hermano. Ellos lo tienen que ejercer, porque no es, hermano, que le están cantando allá al caballo blanco, ¿verdad? Al prieto azabache. No le está cantando allá a las flores del jardín. Le estamos cantando a Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Y Dios es el que le va a dar esa gracia. Dios le va a abrir el oído hoy para que usted escuche el tono angelical con ese instrumento que va a tocar. Quiero invitar a todos los que tocan instrumento que pasen. Quiero invitar a los hermanos líderes, ministros. Vamos a orar por usted, hermano. Mire, yo no tengo súperes poderes, pero lo que sí le digo es que al Dios maravilloso que nosotros